Ahora vamos a charlar también sobre algunos cambios que se vienen en este fin de año y comienzos del año entrante, más precisamente de un cambio que va a empezar a regir el 1 de enero, nada más ni nada menos del año que viene, que tiene que ver con la forma en que vamos a ver el desglose de los tickets. A ver, cuando nosotros vamos hoy a hacer un consumo, a un súper, a un comercio, ustedes verán que en las facturas que les dan en los tickets aparece el monto final y no discrimina como sí lo hacen los comprobantes en otros países, quizás muchos lo habrán visto si han tenido la oportunidad de viajar en el exterior, que en ese caso sí los tickets incluyen los impuestos detallados y de forma separada de lo que es el valor del producto en sí mismo. Bueno, eso lo vamos a empezar a ver ahora en más desde el 1 de enero, como les decía recién, y todo este proyecto que implicó que el gobierno se tuviera que poner a trabajar, también tuvo que pasar por el Congreso, fue propuesto por una ONG que se llama Lógica, fue quien ideó esta iniciativa y vamos a hablar para charlar un poco más de cómo nació la propuesta, cómo se va a estar implementando con Matías Olivero Vila. Él es presidente de ONG Lógica. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Gracias por ¿Qué estar tal, con Agustina? nosotros. ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por este contacto, Matías. Un placer tenerte este martes con nosotros. Matías, a ver, contanos un poco para los que están tal vez recién empapándose de este tema, que quizás para nosotros ya es algo que venimos siguiendo hace unas semanas, pero quienes por ahí nos están escuchando recién se enteran. ¿Cómo fue que ustedes empezaron desde Lógica a trabajar en este proyecto? Sí, a ver, Agustina, como bien decías, desde el 1 de enero vamos a empezar a ver los impuestos, y cuando digo empezar es porque va a tener distintas fases que si querés después podemos ahondar. Pero ¿de dónde surge esto? Surge de preguntarnos por qué es que Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, por qué llegamos a tener la inflación más alta del mundo, por qué el gasto duplicado en las últimas 2 décadas, por qué eso no le pasa a otros países. Y entonces nos pusimos a analizar la cuestión, vimos que hay distintas causas, pero había una causa que vinimos nosotros a aportar y que no estaba siendo suficientemente analizada a nuestro criterio. Ujú, Y es que nosotros tenemos una cuestión de falta de cultura fiscal en toda la sociedad, desde la ciudadanía hasta, digamos, poder legislativo, poder ejecutivo, pero muy principalmente plasmado en la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque tenemos un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. ujú, Sanciones y sanciones para aquel que llegue a mostrar los impuestos al consumidor final. Durante 50 años, no estoy hablando de los últimos gobiernos, estoy hablando que desde diciembre del 73 que teníamos esta prohibición en la ley de IVA de mostrar el IVA, ni qué hablar de los otros impuestos que tampoco se exponían. ujú, Y eso, en nuestra visión, generó esta falta de cultura fiscal, generó la desconexión del ciudadano con todo lo fiscal. No pedimos impuestos lógicos, no exigimos del Estado tener servicios que sean acorde a estos impuestos altos que pagamos, ni tampoco nos involucramos en el gasto ujú. público. Bueno, a eso apunta este régimen, Agustín. Bueno, es curioso esta apreciación que haces de un régimen que ocultó durante 50 años los impuestos a la ciudadanía y que ahora justamente el régimen tiene el nombre de transparencia fiscal, ¿no? O sea, justamente a lo que apuntan ustedes y lo que la medida finalmente va a tratar de reflejar es esto, a transparentar los impuestos que antes estaban ocultos. ¿Por qué nos contás un poco más de esto que decías que va a haber diferentes etapas? ¿Cómo se va a implementar en la práctica? El 1 de enero, a partir del 1 de enero Mm, tenemos un doble gradualismo, para decirlo de alguna manera. Es decir, se va a aplicar esto en forma gradual. ¿Por qué? Porque primero empiezan las grandes empresas, el 1 de enero, y el 1 de abril se suman el resto de los comercios, todos los comercios que le venden al consumidor final. Ahora bien, si algún comercio de los que no son grandes quiere adelantarse y cumplir voluntariamente, allá él y está perfecto. Segundo, en cuanto a los impuestos, vamos a empezar con IVA e internos. ¿Por qué esos dos impuestos? Porque son los más fáciles.
se aplican directamente sobre el precio de Matías, facturación te y interrumpo un segundo porque ustedes nos pasaron, para que lo podamos ver más gráficamente, justo que estás empezando a contar esto, ustedes nos pasaron, le pasaron aquí a la producción un ejemplo, un ticket. ¿Te parece contar un poco esto que adelante. ibas a detallarnos? Invitamos de vuelta a todos los oyentes que nos están escuchando a sumarse al streaming para poder ver en pantalla este detalle del que Matías está hablando, donde estamos mostrando justamente cómo se va a implementar en las diferentes fases esta iniciativa y cómo vamos a empezar a ver los tickets. Matías, seguí por favor adelante con la explicación. Ahí, en fase uno, para aquellos que tienen pantalla más pequeña, dice el IVA que está contenido en el precio final, y por otro lado, lo que es otros impuestos indirectos nacionales. Y ahí, por ahora, se incluye impuestos internos, que es un impuesto que se aplica a las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, se aplica a telefonía, se aplica a los autos, hasta el 35%. Es decir, desde alícuotas del 5, 8, 12, 20% para el caso superior al 20% para el caso de whiskies, y 35%. Eso es interno. ¿Y por qué estos dos? Porque son los más fáciles de implementar. Directamente se aplican directamente allí sobre lo que es el precio final. Pero Bien. hay otros impuestos indirectos nacionales que a lo mejor en alguna fase futura se van a agregar. ¿Cuáles son? Débitos y créditos, impuesto a la importación. En el modelo figura, en este modelo que es oficial, figura importación, aunque finalmente en la resolución del viernes pasado no se incluyeron. Puede ser que se venga en alguna etapa posterior. Pero después viene en esa fase 2 que allí figura, eh, también se van a sumar impuestos que son muy importantes, que son Bien. ingresos brutos y Perdón, tasas municipales. esta fase 2 o sea, tiene una analogía a las grandes, antes decías las grandes empresas, las grandes superficies, arrancan el 1 de enero y después el 1 de abril, si mal no recuerdo, se suman el resto. ¿Esta sería la segunda fase o no tiene nada que ver la fase esta con la descripción de los impuestos? Va en paralelo. Son independientes, son Bien, independientes. Son independientes, así que dependerá del momento en que la provincia se suma a este régimen, se ok, adhiere a este régimen. Que bien. las provincias podrán y deberán adherirse. O sea, Y esta explico el segunda podrán. fase vamos con los impuestos provinciales. Exacto. Y explico el podrán y el deberán, Agustina. Podrán porque somos un país federal, Hmm. las provincias son totalmente libres de adherirse a este régimen o no hacerlo. Pero deberán, porque hay un artículo 42 de la Constitución que dice que se le tiene que informar al consumidor, darle la información adecuada y veraz. Y lo que nosotros sostenemos desde lógica es que no puede ser que haya esta simetría que voy a comentar. Para lo que es la parte de alimentos, el Estado le exige a las empresas que sea súper minucioso, meticuloso con la información que le tiene que dar al consumidor. El 0,8 de azúcares, el 1,2 de sodio, el 2,1 de grasas saturadas, los octógonos, que el envase responda exactamente al contenido. Pero cuando el impuesto come, el Estado come de nuestros impuestos, ahí no nos da esa información. Mm. Es un elefante fiscal del 40-50% de impuestos contenidos en el precio final y no nos lo están informando. Por eso es que, Agustina, es un podrán, pero más fuerte es un deberán las Ujú. provincias adherirse, porque no pueden seguir ocultando la verdad fiscal a los consumidores. ¿Se entiende, Ahora, Agustina? ¿vos crees que efectivamente se van a terminar sumando las provincias o no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? La respuesta es depende y depende de nosotros, de cuánto va a ser la exigencia de parte nuestra. Esto es un proceso, lo que se lanza con este régimen es un proceso de concientización. Y como todo proceso de concientización, la exigencia viene de abajo hacia arriba. Esto es, ¿qué quiere decir esto de concientización? Esto se va a empezar a hablar en la mesa familiar, en la mesa Mm. social, en la mesa
digamos, laboral y en las mesas políticas de las cuales, o los funcionarios que son parte de todos esos entornos. Cuando esto se ve, digamos, que se palpa, que penetra en la ciudadanía, es muy difícil allí que Mm, una provincia no se adhiera cuando la provincia vecina ya se adhirió. O lo que puede también pasar, Agustina, que haya municipalidades que frente a una provincia que no se ha adherido, decide adherirse. Por ejemplo, esta mañana, Bahía Blanca se acaba de presentar un proyecto por parte de los concejales de Libertad Avanza de Bahía Blanca, porque presumen que puede ser que la provincia de Buenos Aires no se mm, adhiera. tendría sentido. Entonces vamos a tener, Agustina, un ticket sándwich. Es decir, van a aparecer los impuestos nacionales, van a aparecer los impuestos, las tasas municipales, y en el medio una leyenda de provincia no adherida para lo Bien. que es ingresos brutos. ¿Cuánto tiempo puede soportar esa, ese estado, digamos, esa provincia? ¿Cuánto tiempo puede soportar la presión de una ciudadanía que le va a decir, ¿y cuánto nos vamos a adherir? ¿Se Matías, entiende, Agustina? mucha Nosotros creemos que esto va información. a ser de... Sí, nos estás adelantando súper valiosa. Quisiera ver si podemos volver a al ticket, si es posible, porque decías que había diferentes etapas. Me parece que hay una etapa más para mencionar. O no, tiene que ver también con, con esta cuestión que decías de quizás queda esa leyenda vacía. Es muy interesante esto que mencionás, de si las provincias no llegan a adherirse, se van a incluir las tasas municipales, pero lo que ya tiene que ver con lo provincial, no. Claro, puede pasar que una provincia no se quiera adherir y la municipalidad dice, pero ¿por qué le voy a ocultar la tasa municipal a los consumidores? Yo estoy en favor de la transparencia, porque acá es importante, Agustina, que entendamos que acá no estamos aumentando impuestos ni bajando impuestos. Esto es simplemente darle la información al consumidor. Como decía antes, no puede ser que nos están informando el 1% de sodio y de azúcares y no nos informen el Hmm. 40% de los impuestos. Eso es algo que no existe en el mundo. A donde vamos a cualquier país, están los impuestos, el IVA o el impuesto a las ventas detallado. Para nosotros exponer el IVA no es suficiente, porque somos el país que Sí, con tiene más casi la carga. mayor cantidad de impuestos. Entonces, el IVA representa apenas un tercio de lo que es la carga fiscal total. Y con este régimen estamos llevando a la exposición de los impuestos al menos a 2 tercios. No van a estar todos porque falta ganancias, falta seguridad social, que está en el cómputo que hace, por ejemplo, el IARAF y ADEFA y Fundación Proteger para Indumentaria, pero con el 2 tercios y que aparezca ahí un 30-35%, eso va a tener un enorme impacto, Agustina. Y Matías, también esto es importante remarcar que no es solo para supers, sino que lo vamos a ver en otros tipos de comercios, ¿no? Comercios barriales, casas de ropa, que bueno, tema justo indumentaria es algo que siempre está tan presente en la población, la cantidad de carga impositiva que hay sobre los precios de la ropa, bueno, y así con un montón de cosas, porque vos lo decíamos, somos el país con más carga impositiva del mundo, que eso no solo se traduce en alimentos y en ropa, sino con un montón de otros servicios y productos. Así que de a poco lo vamos a empezar a ver en diferentes rubros, más allá del ticket del súper, ¿no? Exactamente, es toda venta al consumidor final. Y incluso en lo que es en la resolución y en lo que ha sido la difusión por parte de ARCA, la ex AFIP, bueno, figura allí que incluso los comercios de monotributistas van a tener que cumplir con esta norma. Ujú. Aprovecho para preguntarte a ver si estás en tema, ya que nos adelantaste tanta información, a ver si también tenés conocimiento. Se está también trabajando un poco en la forma en que se exhiben los precios, ¿no? Los supermercados, los comercios. Está ahí la idea dando vuelta de expresar en los tickets eventualmente los precios en dólares. ¿Cuánto de esto podría avanzar en la práctica? También se están hablando de cambios en las publicidades, en las góndolas, en las etiquetas, esto tal vez más para los supermercados, pero digo, volviendo al caso de los tickets y la impresión con los montos en dólares en esta suerte de economía bimonetaria que el gobierno impulsa, ¿de esto tenés idea un poco a ver cómo puede llegar a perfilarse o es algo todavía más bien prematuro?
No es nada prematuro porque está también en la ley de medidas fiscales y en el capítulo de régimen de transparencia fiscal al consumidor. Ahí, además del tema del ticket, que es una información posterior a la venta, a la compra que hacemos, hay algo que se refiere a la publicidad de los precios, que está también mencionado en los artículos 99 y 100 de la Ley de Medidas Fiscales. Y allí dice que la publicidad deberá hacerse por el precio bruto y neto, neto de impuestos. Esa parte no quedó reglamentada en la resolución del viernes pasado, sino que queda para una resolución que, según hemos sido informados por el subsecretario de Defensa al Consumidor, Blanco Muñoz, va a quedar para una resolución de Defensa del Consumidor o Secretaría de Comercio e Industria. Así que veremos qué es lo que dice. ¿Cómo esto se reglamentó en Brasil? ¿Cómo lo solucionaron? Porque el punto es que el consumidor se entere antes de hacer la compra de los impuestos que va a pagar. Bueno, como se ha resuelto en Brasil, es con un cartel en la entrada que dice, señor cliente, usted en este establecimiento, en promedio, va a, a pagar tal porcentaje de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, por ejemplo, en un hotel que te alquila la habitación, te vende servicio de restaurante y cafetería y el alquiler del salón, bueno, se calcula eso, que puede tener distintas alícuotas, un promedio, y ese promedio es el que se pone en el cartel. Para nosotros, esa debería ser la solución más práctica, porque de lo contrario hay que modificar surtidores de nafta, hay que modificar los precios en la góndola, que ya hoy está el precio unitario, el precio con descuento y sin descuento, ya es demasiada información. Está la balanza de la lechuga que tendrían que acomodar para esto. Nos parece que no es necesario, porque acá no nos llevamos nosotros un pago a cuenta de impuestos, acá nosotros nos llevamos concientización. Entonces, para nosotros sería suficiente el cartel y sería lo más práctico. Matías, clarísimo, te agradezco un montón. Ya estamos sobre el cierre del programa, pero fue súper valioso toda la información que nos anticipaste, porque seguramente los oyentes ya han tenido rápidamente un panorama de qué es lo que se va a venir, así que súper detallado, te agradezco un montón y bueno, esperemos que esto se pueda implementar en la práctica progresivamente como dispone la ley y que de a poco empecemos a ver más transparencia con estos otros cambios que anticipas que podrían llegar a tener lugar eventualmente. Gracias, gracias por este contacto y que tengas felices fiestas. Muchísimas gracias, Agustina. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. Bueno, ahí ya saben, entonces quedó abierta la invitación para todos aquellos que quieran profundizar o incluso acercarles dudas a Matías sobre cómo se van a estar implementando estos cambios. Ahí los pueden seguir. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Agustina. Escuchábamos ahí a Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, hablando sobre cómo se va a instrumentar estos cambios que obligan a los comercios a incluir el detalle de los tickets, de los impuestos en los tickets.